Existe una diferencia abismal entre tener ego y ser el ego. Todos nosotros tenemos ego. Todos pasamos momentos identificados con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con historias que nos contamos en la cabeza. Pero algunas personas han cruzado una línea invisible. Eckhart Tolle se dio cuenta de esto. Él identificó que existen individuos donde no hay nadie más en casa aparte del ego. No hay observador, no hay espacio, no hay conciencia que testimonie. Existe solamente el ego operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y hoy vas a aprender las 7 señales inconfundibles que revelan cuando alguien está completamente dominado por el ego. No parcialmente, no ocasionalmente, completamente. ¿Y por qué esto importa? Porque cuando sabes reconocer esto, dejas de intentar despertar a quien todavía está dormido profundamente. Dejas de lastimarte, dejas de esperar cambios que no van a suceder. Pero, ojo, estas 7 señales no son para juzgar, no son para condenar, son para reconocer, son para proteger tu presencia, son para entender que algunas personas aún no han despertado al observador interno y que eso no es culpa de ellas. Es inconsciencia, es identificación total, es el ego operando sin ningún freno. Antes de revelar las 7 señales, necesitas entender algo que Tolle enseña en El poder de la hora y que lo cambia todo. El ego no es una entidad fija. El ego es un patrón de identificación. Es tú, creyendo que eres tus pensamientos. Es tú, creyendo que eres tus emociones. Es tú, creyendo que eres tu historia personal. Pero cuando hay presencia, cuando hay observador, puedes percibir al ego, puedes ver el pensamiento sin ser el pensamiento, puedes sentir la emoción sin ser la emoción, puedes recordar la historia sin estar preso en ella. Esa es la diferencia entre tener ego y ser el ego. Alguien que tiene ego, pero que también tiene presencia, puede reconocer cuando está identificado, puede percibir cuando el ego ha tomado el control, puede dar un paso hacia atrás y volver al observador. Pero alguien completamente dominado por el ego no puede hacer eso, porque para hacer eso necesitaría haber alguien además del ego. Y no lo hay. La primera señal que Tolle identifica es la más reveladora de todas. Personas completamente dominadas por el ego viven en constante comparación. No ocasionalmente, constantemente. Cada conversación es una oportunidad de establecer una jerarquía. Cada interacción se trata de quién es mejor, quién sabe más, quién tiene más, quién ha sufrido más, quién es más especial. Y no confundas esto con inseguridad común. Todos nosotros tenemos momentos de comparación. Pero estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de alguien que no consigue simplemente estar, que no consigue escuchar sin transformar en competencia, que no consigue celebrar al otro sin sentir una amenaza. Voy a contarte el caso de Javier. Él tenía un colega de trabajo así. Cualquier logro que Javier compartía, el colega o lo minimizaba, o rápidamente contaba algo mayor que él había hecho. Si Javier hablaba sobre un viaje, el colega hablaba de un viaje mejor. Si Javier mencionaba un problema, el colega tenía un problema peor. Si Javier decía estar bien, el colega estaba mejor. Al inicio, Javier pensaba que era casualidad, después pensó que era inseguridad del colega. Intentó elogiar más, intentó mostrar que no era una amenaza. Nada cambiaba, porque no era sobre Javier. Era sobre el ego del colega necesitando constantemente posicionarse como superior, o más sofisticado, o más profundo, o más consciente. Sí,
Hasta la comparación espiritual sucede. Lo que Javier no entendía es que el ego vive de la comparación. El ego no existe solo. Él solo existe en relación. Necesita de otros para definirse. Necesita ser mejor que, peor que, diferente de. Cuando alguien está completamente dominado por el ego, esa necesidad de comparación se torna respiración. No es consciente. Es automático. Es como el ego se mantiene vivo. Pero aquí está lo que la mayoría no percibe sobre esta primera señal. La comparación ni siempre es obvia. A veces viene disfrazada de humildad. La persona que siempre cuenta cómo sufrió más, cómo es más sensible, cómo la vida fue más difícil con ella. Eso también es ego. Es el ego intentando ser especial a través del sufrimiento, intentando ser único a través del dolor. Y cuando no consigues parar de hacer eso, cuando cada conversación necesita retornar para lo mucho que eres especial, aunque sea especialmente herido, el ego está en el control total. Y eso nos lleva directamente a la segunda señal. Porque la comparación constante viene acompañada de algo aún más profundo. La segunda señal es la incapacidad total de estar presente con lo que es. Personas completamente dominadas por el ego no consiguen aceptar el momento presente. Ellas están siempre en el tiempo psicológico, siempre en el pasado o en el futuro, siempre en la narrativa mental, siempre en la resistencia a la hora. Tolle enseña que el ego vive del tiempo. Él necesita del pasado para construir una identidad. Necesita del futuro para mantener la esperanza o el miedo, pero el ahora es la muerte del ego. Porque en el ahora puro, sin narrativa, sin juicio, sin resistencia, el ego deja de existir. Existe solamente lo que es. Existe solamente la presencia. Entonces, cuando alguien está completamente dominado por el ego, vas a percibir un patrón. Esa persona no consigue simplemente estar. Si están comiendo, están pensando en el próximo compromiso. Si están en una conversación, están planeando lo que van a decir. Si están en un momento bueno, están preocupados cuando va a acabar. Si están en un momento malo, están rumiando sobre el pasado. Déjame darte un ejemplo concreto. Sofía tenía una madre así. Cualquier momento en familia, la madre no conseguía estar allí. Si estaban en el almuerzo, ella estaba pensando en la vajilla. Si estaban asistiendo a una película, ella estaba pensando en el trabajo del día siguiente. Si Sofía intentaba conversar sobre algo presente, la madre rápidamente tiraba para el pasado o el futuro. Sofía creció pensando que eso era normal, que todo el mundo vivía así, hasta que empezó a practicar la presencia a través de las enseñanzas de Tolle y percibió que la madre nunca, literalmente nunca, estaba en el ahora. Había siempre una narrativa mental activa, siempre una resistencia a lo que estaba aconteciendo, siempre un deseo de estar en otro lugar, otro tiempo, otra situación. Y aquí está lo que Tolle quiere que entiendas. No es sobre la persona ser agitada, no es sobre tener una mente activa, es sobre la imposibilidad de parar, es sobre nunca haber un momento de quietud interior, es sobre el ego necesitando constantemente crear una narrativa para existir. Y cuando intentas traer a alguien así para el presente, cuando le dices, siente tu respiración, cuando invitas a simplemente estar, el desconforto es inmenso, porque sin narrativa, sin tiempo psicológico, el ego siente que está muriendo, y lo está temporalmente, y para alguien completamente identificado con el ego, eso es insoportable. Pero espera, porque la tercera señal va a mostrar cómo este ego dominante se manifiesta en las relaciones.
Y eso va a aclarar mucha cosa sobre dinámicas que ya has vivido. La tercera señal, según Eckhart Tolle, es la necesidad compulsiva de tener la razón. No se trata de simplemente disfrutar de estar en lo correcto. Se trata de no poder funcionar sin tener la razón. Se trata de que la identidad entera dependa de probar que tu perspectiva es la correcta, tu opinión es la válida, tu versión es la verdadera. Las personas completamente dominadas por el ego no consiguen decir, no sé, quizás tenga razón, interesante, no lo había pensado así. Porque para decir eso, para abrir espacio a otra perspectiva, el ego necesitaría morir un poco. Necesitaría admitir que no es absoluto, que no es el centro, que puede estar equivocado. Y para alguien totalmente identificado con el ego, estar equivocado no es solo sobre el tema en cuestión, se trata de que la identidad entera se derrumbe. Porque si estoy equivocado sobre esto, ¿quién soy yo? Si mi opinión no es la verdad, ¿qué queda de mí? Nada. Y el ego no puede aceptar la nada. Les voy a contar sobre Javier. Él estaba casado con alguien así. Cualquier discusión, por más trivial que fuera, se convertía en una batalla campal. No era sobre resolver el problema, era sobre quién tenía la razón. Y ella nunca, en 15 años de matrimonio, consiguió decir, tienes razón, me equivoqué. Nunca, incluso cuando era obvio, incluso cuando había pruebas concretas. Lo máximo que conseguía era cambiar de tema o encontrar algún detalle técnico donde aún pudiera estar en lo correcto. Javier pasó años pensando que era terquedad, que era orgullo, hasta que percibió que era algo más profundo. Era el ego de ella, no teniendo ningún espacio además de sí mismo. Era la identidad entera, construida sobre tener la razón. Y cuando le quitas eso, no sobra nada. No había un observador que pudiera decir, el ego está defendiendo una posición. Había solo el ego defendiendo su propia existencia a través de la razón. Y aquí está la trampa en la cual Javier cayó por años. Él intentaba probar lógicamente, intentaba argumentar racionalmente, intentaba mostrar evidencias, pero la lógica no funciona con el ego, porque el ego no está interesado en la verdad, está interesado en la supervivencia. Y para que el ego sobreviva, necesita tener la razón. Siempre, sobre todo. Eckhart Tolle enseña que cuando percibes esa necesidad compulsiva en alguien, no estás lidiando con una opinión, estás lidiando con identidad. Y la identidad basada en el ego no cambia a través de argumentos, solo cambia a través del despertar hacia algo más allá del ego. Y tú no puedes forzar ese despertar. Y eso nos trae a la cuarta señal, que es sobre cómo el ego dominante lidia con cualquier cosa que amenace su estructura. La cuarta señal es una reacción desproporcional a las críticas. No estamos hablando de enojarse cuando alguien te critica, estamos hablando de un colapso total, estamos hablando de una rabia explosiva. Estamos hablando de días de frialdad. Estamos hablando de un contraataque desproporcional. Estamos hablando de no conseguir procesar el feedback sin que se convierta en una crisis existencial. Cuando alguien está completamente dominado por el ego, cualquier crítica, por más leve que sea, por más constructiva, por más bien intencionada, es recibida como un ataque mortal. Porque el ego no diferencia entre la crítica al comportamiento y el ataque a la existencia. Para el ego, todo se trata de su supervivencia. Entonces, si dices, sería mejor si hicieras así, el ego oye, eres inadecuado, eres fallido, no sirves para nada. Si dices, me sentí herido cuando hiciste aquello, el ego oye, eres una persona mala, eres un villano, eres indigno de amor,
No hay espacio para procesar matices. No hay capacidad de separar el comportamiento de la identidad. Hay solo defensa o ataque. Déjame contarte sobre Sofía. Ella tenía un jefe así. Cualquier feedback, incluso aquellos obligatorios de rutina, era recibido con una de dos reacciones. O el jefe explotaba, levantaba la voz, cuestionaba la competencia de Sofía, amenazaba. O el jefe entraba en mutismo total. Se quedaba días sin hablar con Sofía, hacía comentarios pasivo-agresivos, creaba un ambiente de hielo. Sofía intentó de todo. Intentó dar el feedback de forma más suave. Intentó hacer el sándwich de elogio. Intentó elegir el momento correcto. Nada funcionaba, porque no era sobre la forma. Era sobre el contenido. Era sobre el ego del jefe no conseguir tolerar cualquier sugerencia de imperfección. Y aquí está lo que sucede cuando convives con alguien así. Dejas de dar feedback, dejas de ser honesto, empiezas a andar con pies de plomo, te vuelves rehén emocional del ego de la otra persona, porque cualquier cosa que digas puede detonar una bomba. Eckhart Tolle llama a esto la tiranía del ego. El ego quita la libertad de todos a su alrededor, porque todos necesitan moldearse para no amenazar la frágil estructura egoica. Y la fragilidad es real, porque el ego, por más ruidoso, por más agresivo, por más dominante que sea, es fundamentalmente frágil. Él es construido sobre la ilusión, sobre la identificación, sobre la narrativa. Y la narrativa puede ser cuestionada. Por eso, el ego necesita atacar cualquier amenaza antes de que crezca. Pero ahora viene la quinta señal, y esta revela algo sobre cómo el ego dominante se alimenta. La quinta señal es la necesidad insaciable de atención. No estamos hablando de simplemente disfrutar de la atención. Estamos hablando de necesitar la atención para existir. Estamos hablando de que la paz interior dependa de las miradas externas. Estamos hablando de un colapso emocional cuando la atención no viene. Las personas completamente dominadas por el ego no consiguen regularse internamente. Ellas dependen de una validación externa constante. Atención positiva o negativa, no importa. Lo que importa es estar en el centro. Ser notado, ser visto, ser relevante. Eckhart Tolle explica que el ego es como un agujero negro emocional. Él nunca se sacia. Puedes dar validación, elogio, atención, reconocimiento por años, y el día que pares, el ego va a estar vacío nuevamente, porque el ego no absorbe, él consume y descarta, porque nada externo llena el vacío interno de falta de presencia. Les voy a dar un ejemplo que va a aclarar esto. Jimena tenía un compañero así. Él necesitaba ser el centro de toda reunión social. Si la atención no estaba en él, él hacía algo para jalarla. Contaba una historia chocante, hacía una broma provocativa, creaba drama, cualquier cosa para que los ojos volvieran hacia él. Al inicio, Jimena pensó que era carisma. Después pensó que era inseguridad. Intentó dar más atención en casa. Intentó validar más. Intentó elogiar constantemente. Nada cambiaba. Porque no era sobre la cantidad de atención. Era sobre el ego de él necesitar una inyección constante de relevancia para no colapsar. Y aquí está lo que Jimena percibió con el tiempo. En los raros momentos en que él no era el centro, él se quedaba visiblemente desconectado, ansioso, inquieto. No conseguía estar bien mientras otros brillaban. No conseguía celebrar cuando la atención estaba en otra persona. Porque el ego vive de la atención. Es su oxígeno. Sin atención, el ego siente que está muriendo. Y Tolle quiere que entiendas algo profundo aquí. Esa necesidad de atención no es superficial, no se trata de un ego inflado.
es justamente lo opuesto. Es sobre un ego tan inflado que ha perdido cualquier conexión con su ser verdadero. Es sobre alguien que solo existe a través de los ojos de los demás, que no tiene identidad sin reconocimiento externo, que no sabe quién es sin validación constante. Y cuando intentas alejarte, cuando intentas prestarle menos atención, el ego se intensifica, hace cosas más extremas, crea dramas mayores, porque está luchando por su supervivencia. Y para el ego, la supervivencia es atención. Pero ahora, el sexto signo. Y este muestra cómo el ego dominante manipula a través de la narrativa. El sexto signo es la victimización estratégica. Y atención, no estamos hablando de personas que han sufrido y están procesando dolor real. Estamos hablando de alguien que usa la victimización como herramienta de control, como forma de escapar de la responsabilidad, como método de manipulación emocional. Las personas completamente dominadas por el ego han aprendido que la victimización funciona, genera atención, genera cuidado, genera excusas para un comportamiento malo, genera poder a través de la culpa ajena. Entonces, el ego usa esto constantemente. Toda situación se convierte en cuánto han sufrido. Toda falla de ellos se convierte en culpa de alguna injusticia externa. Todo límite que pones se convierte en una evidencia más de lo cruel que es el mundo con ellos. Voy a contarte sobre Javier. Él tenía un socio así. Cada vez que el negocio iba mal, el socio tenía una historia de victimización, clientes injustos, mercado corrupto, competidores desleales, el gobierno en contra de los pequeños empresarios, y cuando Javier intentaba discutir las decisiones malas del socio, la conversación siempre se desviaba hacia cuánto el socio se había sacrificado, lo estresado que estaba, lo difícil que era para él. Javier tardó años en darse cuenta del patrón. La victimización del socio siempre aparecía estratégicamente. Siempre cuando había un cobro, siempre cuando había una consecuencia, siempre cuando era hora de asumir la responsabilidad. Y mágicamente, la conversación pasaba de «vamos a resolver esto» a «pobrecito, está sufriendo tanto». Y aquí está la manipulación sutil. Cuando alguien se victimiza, te sientes culpable por cobrarle, te sientes cruel por establecer un límite, te sientes insensible por señalar una falla, y el ego lo sabe. El ego usa la victimización como escudo, como forma de nunca tener que mirarse a sí mismo, como manera de mantener a todos a su alrededor caminando sobre huevos. Tolle llama a esto identidad de víctima, y es una de las identidades más fuertes del ego. Porque protege contra el crecimiento, protege contra el cambio, protege contra la responsabilidad. Y para alguien completamente dominado por el ego, esto es perfecto, porque el crecimiento significaría la muerte del ego, y el ego hará cualquier cosa para evitarlo. Pero ahora el séptimo signo, y este es el más definitivo. Es el que confirma que no hay nadie más en casa además del ego. El séptimo signo es la ausencia completa de autorreflexión. Las personas completamente dominadas por el ego no consiguen mirar hacia adentro, no consiguen cuestionar sus propios patrones, no consiguen considerar que, tal vez, solo tal vez, el problema esté en ellas. No consiguen hacer la pregunta que Tolle enseña, que inicia el despertar. ¿Quién soy yo además de mis pensamientos? ¿Quién soy yo además de mis emociones? ¿Quién soy yo además de mi historia? Estas preguntas son imposibles para alguien totalmente identificado con el ego, porque hacer estas preguntas significa admitir que hay algo más allá del ego. Significa admitir que tal vez no seas tus pensamientos, tal vez
no seas tus emociones, tal vez no seas tu historia. Y si no eres todo eso, ¿quién eres? Para alguien con presencia, esta pregunta es liberadora. Es el portal para el despertar, pero para alguien completamente dominado por el ego, esta pregunta es terror existencial, es el colapso total, es el vacío insoportable. Entonces el ego bloquea la pregunta, evita la reflexión, rechaza el cuestionamiento. Déjame darte un ejemplo final. Sofía estuvo casada 20 años con alguien así. En todo ese tiempo, él nunca, ni una vez, consiguió decir, tal vez el problema esté en mí, tal vez necesite cambiar algo, tal vez esté contribuyendo a esto. Nunca. Siempre había una explicación externa. Siempre había alguien culpable. Siempre había una justificación. Sofía intentó terapia de pareja. El terapeuta gentilmente sugirió que tal vez ambos contribuyeran a los problemas. Él concordó intelectualmente, pero nunca consiguió realmente mirar hacia adentro. Nunca consiguió identificar un patrón suyo. Nunca consiguió asumir la responsabilidad por su parte, porque hacer eso significaría admitir una falla. Y admitir una falla significaría el colapso de la identidad egoica. Y no había un observador allí para presenciar el colapso y sobrevivir a él. Y aquí está lo que Tolle quiere que comprendas profundamente. La autorreflexión no es autocrítica, no es juzgarse a uno mismo, no es castigarse. La autorreflexión es la capacidad de observar tus propios patrones sin identificarte con ellos. Es poder decir, vi al ego operando en mí. No soy culpable, soy inconsciente. Y ahora estoy un poco más consciente. Pero eso requiere presencia. Requiere un observador, requiere un espacio entre tú y tus pensamientos. Y cuando alguien está completamente dominado por el ego, no hay ese espacio. Hay solo identificación total. Hay solo inconsciencia completa. Entonces ahora conoces los 7 signos. Comparación constante, incapacidad de estar presente, necesidad compulsiva de tener la razón, reacción desproporcionada a las críticas, necesidad insaciable de atención, victimización estratégica, ausencia de autorreflexión. Cuando ves estos 7 patrones juntos, no estás lidiando con alguien que tiene ego, estás lidiando con alguien que es el ego, totalmente, completamente, sin espacio para la presencia. Y la pregunta que importa ahora es, ¿qué haces con eso? ¿Cómo te relacionas con alguien así sin perder tu propia presencia? Porque esa es la clave. No se trata de arreglar a la otra persona, se trata de proteger tu propio espacio de conciencia. Tolle enseña 3 principios fundamentales para lidiar con un ego dominante sin perderte en el proceso. Y estos principios no son técnicas, son estados de ser, son formas de anclarse en la presencia, incluso cuando estás rodeado de inconsciencia. El primer principio es no tomarlo personalmente. Cuando alguien completamente dominado por el ego te ataca, te ignora, te manipula, te drena, el 99% de eso no es sobre ti. Es sobre el ego de ellos, necesitando ese movimiento para sobrevivir. Es sobre patrones automáticos. Es sobre la inconsciencia operando. Pero nuestra tendencia es personalizar. Es pensar que hicimos algo mal. Es intentar cambiar para agradar al ego del otro. Y cuanto más lo intentas, más el ego demanda. Porque el problema nunca fuiste tú. Fue la falta de presencia en ellos. No tomarlo personalmente no significa aceptar el abuso. Significa entender que el comportamiento viene de la inconsciencia. Y la inconsciencia no es personal, es universal. Es el ego operando a través de una persona específica. Pero podría ser cualquier persona totalmente identificada con el ego. El patrón sería el mismo. El segundo principio es establecer límites a través de la presencia.
cuando necesitas decir no, cuando necesitas alejarte, cuando necesitas protegerte. Puedes hacerlo de dos formas: a través del ego reactivo, con rabia, con resentimiento, con la necesidad de castigar, o a través de la presencia, con firmeza, con claridad, pero sin violencia energética. Limitar a través de la presencia es cuando dices: no puedo continuar en esta dinámica, no porque odies a la persona, sino porque honras tu propio espacio de conciencia. Es cuando te alejas, no para castigar, sino para proteger tu presencia. Es cuando estableces distancia, no por venganza, sino por compasión verdadera. Compasión por ti y por la otra persona, porque a veces el mayor acto de compasión es alejarse, es dejar de alimentar el patrón, es permitir que la otra persona toque fondo, es crear espacio para que, tal vez, un día, el dolor se torne lo suficientemente insoportable para despertar el cuestionamiento. No puedes forzar eso, pero puedes dejar de impedirlo. El tercer principio es anclarse en el cuerpo interior. Cuando estás en presencia de un ego dominante, lo vas a sentir en el cuerpo: tensión, apretamiento, desconfort, y la tentación es resistir, es intentar no sentir, es distraerse. Pero Tolle enseña lo opuesto: siente profundamente, pero no te identifiques con la sensación. Anclarse en el cuerpo interior significa que, mientras la otra persona está perdida en el ego, tú colocas atención en tus manos, en tus pies, en tu respiración. Sientes la vida dentro de la forma. Y eso crea un campo de presencia que el ego no consigue penetrar, no porque te estés protegiendo a través de un muro, sino porque estás anclado en algo más profundo que el ego. Y cuando haces esto consistentemente, algo interesante sucede. El ego del otro siente, no conscientemente, sino energéticamente. Siente que no hay más donde agarrarse en ti. No hay más reacción para provocar. No hay más drama para alimentar. Y o el ego escala y después desiste, o la persona alrededor empieza muy lentamente a cuestionar sus propios patrones. Pero tú no haces eso para cambiar al otro. Tú lo haces para mantener tu propia libertad, para no ser arrastrado a la inconsciencia, para permanecer despierto, incluso rodeado por quien duerme. Y aquí está algo que Tolle enseña y que pocos aplican. Cada interacción con un ego dominante es una oportunidad de practicar presencia. Es una prueba. Es la vida preguntando: ¿consigues permanecer consciente incluso cuando estás rodeado por inconsciencia? ¿Consigues no reaccionar a través de tu propio ego? ¿Consigues ser el espacio donde el drama acontece sin convertirte en el drama? Esas no son preguntas retóricas. Son prácticas. Y cuanto más practicas, más fuerte tu presencia se torna, hasta que llega un punto donde el ego externo no te avala más. No porque seas frío, sino porque estás anclado en algo que el ego no puede tocar. Estás anclado en el ser, y eso, al final, es el único despertar real. No se trata de arreglar a otros. No se trata de despertar al mundo. Se trata de que tú permanezcas despierto. Se trata de que tú reconozcas tu propia naturaleza más allá del ego. Se trata de que tú seas la presencia que el mundo necesita, incluso si nadie lo nota. Ese conocimiento que acabas de recibir sobre las 7 señales, sobre cómo proteger tu presencia, sobre los 3 principios, ese conocimiento viene de décadas de observación, de práctica, de transmisión de maestros como Tolle, y ahora está disponible para ti. Aquí, ahora, gratuitamente. Pero aquí está la verdad sobre producir contenido así, contenido que va a fondo, que no simplifica, que respeta a Tolle sin distorsionar. Eso exige algo raro.
exige presencia en la producción, exige la rehúsa de hacer contenido solo por hacer. Exige escoger profundidad sobre viralización superficial. La mayoría de los canales espirituales transforma a Tole en frases de efecto, en motivación barata, en técnicas rápidas, porque el algoritmo recompensa la rapidez, recompensa la superficialidad, recompensa el volumen, pero eso no es Tolle. Eso es el ego hablando sobre el despertar, es inconsciencia disfrazada de espiritualidad. Este canal escoge diferente. Y eso solo es posible porque existen personas que valoran la profundidad, personas que reconocen cuando el contenido viene de presencia genuina, personas dispuestas a apoyar eso. El super thanks allí abajo es más que apoyo financiero. Es tú diciendo que el contenido profundo importa. Es tú votando en el tipo de espiritualidad que quieres ver en el mundo. Es tú escogiendo a Tole sin distorsión. Es tú alimentando la presencia en vez del ego. Cuando haces clic en aquel corazón dorado, no estás apenas apoyando un canal. Estás creando un campo energético que permite que contenido así exista. Estás mostrando al algoritmo que la profundidad tiene valor. Estás siendo parte de la solución y energéticamente estás practicando lo que Tole llama de gratitud presente. No gratitud por el futuro, no gratitud condicional, sino reconocimiento presente del despertar que acaba de suceder en ti. Y ese reconocimiento ancla el despertar más profundo. No eres apenas un espectador pasivo, eres presencia reconociendo presencia. Y cada acto de gratitud genuina es un portal para el ahora. Entonces, haz clic en el Super Thanks. Contribuye con lo que sea confortable y sepas que estás alimentando algo mayor que un canal. Estás alimentando el despertar colectivo. Ahora, sobre las 7 señales. Probablemente reconociste a alguien, tal vez múltiples personas. Y la tentación es hacer 2 cosas, o juzgar esas personas como perdidas, o intentar salvarlas. Ambas son armadillas del ego. Juzgar es ego. Sentirse superior porque tú ahora sabes las señales es ego espiritual. Intentar salvar también es ego. Es tú necesitando ser el salvador. Es tú no aceptando que cada ser tiene su propio tiempo. Es tú interfiriendo en el proceso natural del despertar. La compasión verdadera no es ni juzgar ni salvar. Es reconocer que aquella persona está durmiendo. Es proteger tu presencia. Es mantener la puerta abierta energéticamente caso un día ellos despierten, pero sin expectativa, sin agenda, sin la necesidad de probar nada. Y aquí está algo profundo. A veces vas a reconocer las 7 señales en ti mismo, en momentos pasados, en patrones antiguos. Y eso no es motivo de vergüenza, es motivo de celebración, porque reconocer significa que ahora hay un observador. Ahora hay presencia. Ahora hay alguien más allá del ego viendo el ego. Entonces usa esas señales como un espejo, no para juzgar a otros, sino para ver cuando tu propio ego está intentando dominar, para percibir cuando estás escurriendo de la presencia para la identificación, para volver, siempre volver, para el observador, para el ahora, para el ser. Y ahora, una pregunta para ti en los comentarios. ¿Cuál de las 7 señales reconociste en alguien cercano? O en ti mismo. Escribe apenas el número de la señal. 1. Comparación constante. 2. Incapacidad de estar presente. 3. Necesidad compulsiva de tener razón. 4. Reacción desproporcional a críticas. 5. Necesidad de atención. 6. Victimización estratégica. 7. Ausencia de autorreflexión. Solo el número. Porque nombrar el patrón es el primer paso para liberarse de él. Y cuando compartes,
anclas el reconocimiento, transformas el aprendizaje pasivo en un despertar activo. Esa es la invitación, no para chismear, no para juzgar, sino para reconocer, para traer conciencia, para ser honesto sobre dónde opera el ego, en otros, en ti, en todos nosotros. Es crucial entender esto, porque al final no existen personas con ego y personas sin ego. Existen personas más identificadas y personas más despiertas. Y el despertar no es un destino final, es una práctica momento a momento, es una elección constante. Es volver a la presencia cada vez que te das cuenta que te saliste y cada vez que regresas. Te vuelves un poco más libre, un poco más ligero, un poco más tú. No el tú del ego, no el tú de la narrativa, sino el tú que siempre ha estado aquí, observando, testimoniando, siendo, ese ser esencial, bienvenido a la hora, el único momento donde realmente existes, aquí y ahora. Es donde reside tu poder, es donde reside tu libertad. Despierta.